Miriam, ha sido un tiempo muy especial estudiando los nombres de Dios, estos poquitos, porque en realidad hay muchos más y creo que esto nos anima a seguir este estudio. Y ahora vamos a pasar un tiempo contestando algunas preguntas que ustedes han enviado. Tal vez alcancemos a contestarlas todas o no, pero vamos a ver cuánto se alcanza a cubrir y estamos muy, muy agradecidas contigo, Miriam, por este tiempo que has pasado con nosotras estudiando hoy. Entonces, la primera pregunta que tenemos es, ¿quién le da los nombres a Dios? Entonces, Miriam. Él, él, él es el que es, entonces él decide revelarse con esos nombres. Es parte de su carácter, es parte de su naturaleza. Entonces, en tiempos determinados, él decidió mostrarse de esa manera en diferentes circunstancias a diferentes personas, como vimos, pero es la misma persona, pero usa de diferentes nombres. Acuérdense que estos no son nombres así como María, Margarita, Fernanda, Mercedes. No, esto no es como que tuviera un nombres nada más porque le gustaban estos al papá, a la mamá, a los abuelitos, a los tíos. Estos tienen que ver con quién es él, el significado de su persona, su carácter, su naturaleza. Gracias, Miriam. Bueno, la siguiente pregunta es, ¿el libro que estaba utilizando Miriam, que tiene como guía, lo venden ustedes? Sí, es uno de los muchos recursos que tiene Precept, Ministerios Precept para poder ayudar a la Iglesia del Señor a crecer, a las personas. En el país que tú te encuentres, puedes localizar la oficina de Precept en ese país, Ecuador, Colombia, Perú, y ellos pueden proveerte de este material. Por supuesto que lo más que queremos es que todos sigan estudiando este libro. Uno de los mayores propósitos será poder dejarlos picaditos, Bueno, darles una probadita, pero que ustedes sigan y puedan entretenerse en esto por muchos días. Aquí dice que son 42 días para poder meditar y conocer el nombre del Señor. entonces, Miriam, y sabemos que hay muchos materiales que tiene el ministerio, entonces, ¿nos puedes volver a recordar el nombre de este libro en particular que habla de los nombres de Dios? Sí, este es Señor, quiero conocerte. Ahí, por ahí lo tienen. Son Entonces, estudios devocionales, pero también tienen trabajo para que a través del método inductivo, ese método que ayuda a observar, a interpretar y aplicar, ustedes puedan estudiar los diferentes pasajes y puedan comprenderlos y comprender más de esto. Realmente esto era una probadita. muchas gracias. Bueno, la siguiente pregunta es, me gustaría que hablaran sobre qué significa la gloria de Dios. No estaba en el tema de los nombres de Dios. Aquí, viéndolo rápidamente, es más la presencia de Dios, que se le llama así, la gloria de Dios. Tiene un nombre en hebreo también que se llama Shekinah, en inglés Shekinah, por cualquiera de ustedes que han oído en algún canto o algo. Se usa en especial cuando Dios decidió que al hacerle un templo en el Antiguo Testamento, su presencia iba a habitar entre los hombres. Y entonces dice que la gloria de Jehová llenó el templo. También muy tristemente en Ezequiel dice que esa gloria del Señor se retiró. Y Entonces, entonces ya no lo vemos de esa manera en el Antiguo Testamento, sino hasta que viene Jesucristo. En Juan 1 dice, y vimos su gloria, hablando de Jesús. Y él anduvo por la tierra, pero los suyos no le recibieron. Por eso dice, a los que le recibieron les dio el derecho de ser llamados hijos de Dios. Y no estará otra vez hasta que venga a reinar. No sé si tú querías añadir algo. muy bien, creo que es un buen tema para estudiar. Sí, no estaba acá, pero sí tiene que ver. Muchas más cosas se van a ver acerca de esto. Lo que sí habla es de gloriarnos en el nombre del Señor, que es diferente porque es confiar en ese nombre. Bueno, Miriam, cuando estabas hablando en cuanto al nombre de Dios como Jehová, nos hacen una pregunta, dice Jehová, el Javá, dice en la plantilla, y Ujú. H-A-V-A-H,
En mi Biblia en Éxodo 3 está escrito como H-A-Y-A-H. Quería saber si es un error entre la B y la Y o si se escribe de ambas maneras. Así es. Esa como es la raíz de Yahweh también, o llegar a ser, o es por sí mismo, puede ser de las dos maneras. Así que todo está bien ahí. Gracias. Otra pregunta. Me gustaría saber por qué Jehová tiene tantos nombres si es uno solo. Creo que esa la contestamos un poco con la primera, ¿no? Él decide revelarse y manifestar algo más de su carácter, algún atributo más de él, para que lo conozcamos más. Pero en sí, como su nombre no es como quien dice Osiris, ¿verdad? Una cosa así. Entonces, su nombre es el Yo Soy, y el Yo Soy también tiene que ver eso. Yo soy sanador, yo soy pastor, yo soy santificador, yo soy misericordioso, yo soy... Dios es amor, por ejemplo. Entonces, él es todas estas cosas, así que es el mismo, pero te animo a conocerlo más y vas a entender todavía mucho más esto, que aunque no deja de ser muy impresionante en nuestras mentes, el Señor a través de su Espíritu Santo te ayuda a comprenderlo, a apreciarlo, a amarlo y a compartirlo. Otra pregunta. ¿Dios se manifestó con estos nombres solo en el Antiguo Testamento? En algunas veces sí, pero sigue siendo el mismo en el Nuevo Testamento en la persona de Jesús. Por ejemplo, vimos que Jehová Adonai, el Señor Adonai o el Señor y Amo, se usa también, es usado por Cristo en el Nuevo Testamento. Leímos en Juan que decía, ustedes me dicen maestro y Señor. Este Señor es el mismo que Adonai, solo que usado en el Nuevo Testamento, ya que está en griego, diferencia de hebreo, se usa kurios o kyrios, entonces es Señor también. Y entonces él dice, y dicen bien, porque lo soy. Él también usa el yo soy. En Juan 10, si ustedes miran, él dice, yo soy la puerta, yo soy el buen pastor. También en Juan dice, yo soy el pan. ¿Qué otro yo soy usa Luz. por ahí el Señor? Yo soy la luz, ajá. Si no creen que yo soy, morirán en sus pecados, le dice a los judíos, a los religiosos. Y ese yo soy es Yahweh. Decía, si ustedes no creen que yo soy Yahweh, en otras palabras, van a morir en sus pecados. O sea que también lo usa. Jehová dice que Él es el pastor, en Salmo 23, Jehová Ra. Y el Señor dice en Juan 10, yo soy el buen pastor. El buen pastor su vida da por las ovejas. Entonces, cosas miramos así. Por supuesto, hay otros nombres, pero Él es así. Vimos que Elohim es un nombre plural. Y ahí entra el Señor Jesús cuando dice, Dios, hagamos al hombre. Se dice cuando dice Elohim, Él es parte de Elohim. Y creo que vemos en el Nuevo Testamento cuando usa algunos de estos nombres que son características de su esencia, que las usa también con Jesús para mostrar su divinidad. Entonces sí, sí, muy chévere ver estos nombres o estas características otra vez en el Nuevo Testamento. Así es. Tiene que ser así, porque Jesús es Dios, como dijiste. Él es Dios. Él sana y entonces no usa el nombre Rafa, obviamente, pero él sanaba, andaba sanando, ¿verdad? Todas las dolencias de las personas, físicas, emocionales, espirituales. Entonces lo vemos también ahí como todo Y esto. con este tema de Jehová Rafa, hay otra pregunta. Dice, siempre pienso que es la voluntad del Señor que seamos sanados de las emociones o de la parte espiritual, pero para sanidad física oro siempre si es la voluntad del Señor. Pero también mi daño espiritual o emocional puede ser producto de mi pecado la mayoría de las veces. ¿Es correcto pensar esto? Pues está muy bien, Nelly. Has llegado a una muy buena conclusión. El Señor murió por todos. Y yo creo que en el transcurso de nuestra vida, en Él nos ha salvado, nos sana de nuestro pecado y también físicamente nos ha sanado muchas veces. Yo no puedo recordar cuántas veces he sido sana por la voluntad y el toque del Señor en mi cuerpo. He enfermado muchísimas veces y al final la muerte
es un aguijón de veras que todo ser humano atraviesa. Pero incluso Dios hizo provisión, como Jehová Jireh, que no alcanzamos a ver, hizo provisión para que nuestra vida fuera eterna a través de Jesucristo. Así que va a haber sanidad eterna. Dice en Apocalipsis que ahí va a estar el árbol con ese fruto para vivir eternamente. Pero en nuestra tierra, y por causa de que cayó en el pecado, pues va a haber esa enfermedad. Incluso Pablo, por medio de quien también el Señor obraba prodigios y milagros, estaba enfermo. Él oraba. Ahí es donde el Señor le dice que su poder se perfecciona en la debilidad. A veces vamos a vivir con alguna clase de molestia, no solo física, a veces puede ser emocional también. También su voluntad es sanarnos en nuestras emociones y es necesario reconocerlas y clamar a Él por esa sanidad. Para mí también ha sido una parte muy interesante ver estas cosas, porque por el pecado que han cometido contra nosotros, del universo que hemos cometido, han habido heridas y enfermedades en nuestras emociones. Ellas también, el Señor se puede encargar de todas ellas. En algún momento hay algunas enfermedades emocionales que llevan a enfermedades físicas. Conocí a una chica, por ejemplo, enferma de anorexia. Había vivido su vida apartada pues del Señor y con esta dolencia que siempre se miran gorditas las personas, entonces no comen. Y entonces el diablo les dice esta terrible mentira de que están gorditas, entonces dejan de comer. Y aunque tratan de comer, algo les dice que no pueden comer eso porque si no se van a poner gordas. Y así sus órganos se van deteriorando. Entonces ella vino al Señor y reconoció al Señor y oramos que fuera sana también de esa mentira que la había engañado y atrapado por tanto tiempo. Sin embargo, ella murió salva y su cuerpo ya no se pudo recuperar de eso, pero en su mente ella reconoció que era una creación maravillosa y le pedía perdón al Señor por haber dudado de eso y haberse dejado engañar. Muchas cosas suceden, muchas cosas. Somos seres que Dios nos conoce perfectamente, nuestro Señor sanador. Y así como es su voluntad que todos se salven, no todos se van a salvar. Es la realidad. La provisión fue hecha para toda la humanidad, pero no todos van a recibir esto. Y vamos a ser sanados un día por completo. Será con Él. Lo genial es que la sanidad espiritual sí nos la da si le buscamos y si aceptamos el sacrificio del Señor Jesús por nosotros, ¿no? Y eso son muy buenas noticias. Son las mejores noticias porque es nuestra vida eterna. Sí. Nuestra vida terrenal aquí es un tiempo, nada más. Genial. Bueno, tenemos otra pregunta. Dice, ¿cuál es la relación de Jesús con Adonai? Y yo creo que le estuvimos contestando hace un ratito, ¿no? Cuando Jesús dice, ustedes me dicen a mí, maestro y señor, y hacen bien y dicen bien porque lo soy. Él es Adonai. Entonces, hay muchos más pasajes. El que leímos de Mateo, no todo el que me dice Señor, Señor, tiene que ver con Adonai. Va a entrar al reino, sino el que hace la voluntad de mi Padre. Pero él se dice a sí mismo y él dice o deja que le digan también Señor. Tomás se arrodilló, le dice, mi Señor, mi Adonai, y mi Dios, es mi Yahweh. O sea, él lo estaba reconociendo y él aceptó esa adoración. Donde dice Filipenses 2, para que en el nombre de Jehová, para que en nombre del Señor se doble toda rodilla, es lo que equivale a Adonai. Gracias, Miriam. Otra pregunta. ¿Es fundamental reconocerme como siervo para conocerle como Señor? Exactamente. Muy bien, has llegado a un buen punto. Ya sea que lo estés reconociendo por primera vez como tu Salvador, nosotros añadimos, ¿verdad? Nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Y ese Señor es Adonai. Ese Señor es Kyrios, que es el Señor, el amo. Somos salvos, pero Él se convierte en nuestro Señor.
Hay un pasaje muy bonito, creo que es en Colosenses 1 también, donde dice que Él nos ha dado la capacidad de poder compartir con los santos de la luz, los que han sido salvos, y nos ha trasladado del reino de las tinieblas La luz. al reino de la luz, al reino de su amado Hijo, en quien tenemos redención de pecados. Entonces, si es un reino, ¿quién gobierna? Es un Señor, y es nuestro Señor Jesucristo. No puede ser solo el Salvador de nuestras vidas. Él quiere ser el Señor completamente, nuestro amo. Así que somos sus hijos de Dios, pero también somos sus siervos, como todos los llaman a través de las Escrituras. Muchas gracias, Miriam. Hemos llegado al final de esta sección con las preguntas y ha sido un día muy especial. Muchas gracias. Y esto nos deja intrigadas para seguir estudiando la palabra del Señor y conociéndole cada vez más. Quiero que oremos y así concluimos nuestro tiempo hoy de estudio. Entonces vamos a orar. Claro que sí. Oremos. Señor, muchas gracias por este tiempo que nos has permitido, por este privilegio de estar estudiando tu palabra. Gracias por usar a Miriam hoy en medio de nosotras y te pido, Señor, que esto no se nos olvide, que sea algo más de conocimiento, sino que lo tomemos muy en serio y aprovechemos la belleza de lo que tú estás revelándonos, que aprovechemos este privilegio que tenemos de tener una relación personal contigo, que va en crecimiento, que es algo muy, muy íntimo y que tú anhelas que cada vez te conozcamos más. Gracias, Señor, porque esto es algo que no tengo ni palabras para describirlo, pero le da propósito a nuestra vida y también nos da cada vez un amor más grande por ti y un deseo de obedecerte y de conocerte más. Gracias, Señor, por cada una de las que estás escuchando. Y, Señor, te pido que esto nos lleve a que te conozcamos más hoy y sigamos en este deseo de conocerte más mañana y el resto de días que nos des aquí. Y, Señor, queremos que tú sigas impactándonos por medio de tu palabra. También, Señor, te pido que bendigas a Miriam por su tiempo con nosotras hoy y por su tiempo de estudio. Gracias por usarla. En nombre de Cristo, amén. Amén. Bendiciones.